Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa del Corte Bueno. Se ha terminado el Tour de Francia, ya sé que muchos no queríais, yo entre ellos, porque me lo estaba pasando en grande, pero los ciclistas tienen que recuperar, sobre todo algunos pensando en la Vuelta a España, que ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Os animo a que sigáis este programa y sobre todo también a que compartáis vuestras opiniones aquí debajo, porque vamos a analizar la participación de los 10 españoles que han estado en la ronda gala. Vamos a analizarlos uno a uno y quiero saber también vuestras opiniones. Así que preparaos, vamos a pelear con fuerza en este corte bueno y a por ello. Vamos a empezar con momentos complicados y es que las caídas son lo peor que le puede pasar a un ciclista. Tener que abandonar una carrera por caída, por lesión, y nosotros lo hemos vivido en varios españoles. El primero, Carlos Rodríguez, uno de los hombres que teníamos ahí puestos para esa clasificación general, para hacer un top 5. Ya sabe lo que es hacer quinto, hacer séptimo en el Tour de Francia. Y bueno, pues es un corredor que no nos sorprendería que volviera a repetir esas posiciones o incluso mejorarlas. Así que pues estábamos muy pendientes de él, pero siempre nos decía al término de las etapas, cuando escuchábamos sus entrevistas, que no tenía las mejores sensaciones, que no terminaba de encontrarse bien. Perdió bastante tiempo en algunos días, pero descubrimos otra versión de Carlos Rodríguez, es la de batallador y sobre todo la adaptación a la situación, ¿no? Se adaptaba a que no eran sus mejores días sobre la bici, pero aquello no era una excusa. Así que se filtraba un día tras otro en las escapadas y eso le permitió volver a posicionarse entre los 10 primeros de la general. La desgracia está por llegar y es que en la etapa 17ª sufría dos caídas y una de ellas muy cerca de meta que le provocaba una rotura de pelvis. Consiguió terminar la etapa, pero las pruebas dieron los peores presagios y no podía salir. En la etapa 18ª tenía que abandonar. Fijaos, yo de Carlos me quedo con eso, ¿no? Con su actitud. Yo comenté algún día en las redes sociales que pensaba que estaba dando más de lo que su físico podía, porque es que llegaba literalmente muerto y vacío a las líneas de meta. Cuando le ponían los periodistas el micrófono, tenía que estar un buen rato recuperando para poder hablar. Por tanto, no se le puede pedir más. Ojalá vuelva a recuperar esas sensaciones. Primero, recupérate de la lesión, Carlos, y después seguro que vas a volver a recuperar esas sensaciones, vas a volver a tu sitio y vamos a volver a disfrutar de ti, porque eres capaz de hacernos disfrutar pese a no tener tu mejor versión, así que seguro que volverás por lo más alto. Te deseamos una pronta recuperación, queremos verte pronto sobre la bici y gracias por haber dado el máximo hasta el último día en este Tour de Francia. Otro de los hombres que nosotros teníamos ahí pues para estar en ese top 10 y que el propio equipo decía, ¿no? Incluso algunos compañeros que, ¿por qué no? Un top 5 era Enric Mas, un ciclista también de generales, un ciclista que también lucha siempre por esos puestos de cabeza entre el 10º y el 5º. Y bueno, pues al final también se tenía que despedir de la general con algunas de sus actuaciones en algunas etapas, también con unas sensaciones que decía que no eran las mejores, que no sabía lo que le podía estar pasando, pero que no iba, incluso no ponía excusas, decía que no tenía piernas y que no caminaba. Y bueno, después vimos otro Enric, y además yo creo que todos estaréis conmigo que vimos a un Enric que nos gusta mucho, y es el que vimos en la etapa del Mont Ventoux. Un Enric que se filtró en la escapada buena del día, demostrando que es un gran escalador y que cuando tiene tiempo perdido puede conseguir estar ahí, que es muy difícil. Y después también le vimos luchando por la etapa, atacó prácticamente desde abajo, hizo gran parte de la subida en solitario. Finalmente, pues fue capturado por otros corredores que terminaban mejor, pero yo creo que no se le puede pedir más y que todos estamos muy de acuerdo en que nos gustó muchísimo esa versión. Una versión que tenéis que estar de acuerdo conmigo también, que tiene que ver con piernas. O sea, yo digo que el ciclismo es actitud y piernas. Las dos cosas por un lado de forma individual no nos llevan a ninguna parte, pero ese día Enric tuvo muy buena actitud y tuvo muy buenas piernas y al menos pudo estar luchando por la victoria de etapa. Días después, y aunque ya estaba el Tour en sus últimos compases, pues también estábamos ilusionados de que volviera a intentarlo, volviera a pelear por una victoria de etapa, pero bueno, pues también una caída como Carlos Rodríguez, esta previa, le fue desembocando en una flebitis que además nos hemos enterado en las últimas horas que puede ser un poco más grave de lo que se esperaba. Así que esperemos que se pueda recuperar para la Vuelta a España, que yo sigo pensando que es su vuelta de 3 semanas talismán. Creo que el Tour de Francia debería descansar un poco y a lo mejor pensar en Giro y Vuelta un año, pero también entiendo que a nivel publicitario Movistar quiere tener a su líder, al hombre que disputa las clasificaciones generales
en el Tour de Francia, que es la mejor carrera del mundo, y por eso tiene que estar ahí. Así que nada, que ojalá volvamos a ver al Enric Mas del Mont Ventoux y ojalá esté en la Vuelta a España en el lugar que merece. Vamos con dos ciclistas del mismo equipo, del Cofidis. Son Alex Aramburu y Jon Izagirre. Estaréis de acuerdo conmigo que no han estado al nivel que todos esperamos, y yo diría que ni ellos mismos esperaban. Por tanto, yo estoy convencido que algo más podía haber detrás. O que han pasado alguna enfermedad, algunas enfermedades de estas que incluso ni ellos mismos saben que la están sufriendo, pero el equipo no va. Y es que en una vuelta de 3 semanas y más en el Tour de Francia, cualquier pequeña cosa que tengas a nivel de salud te elimina, o sea, te deja cao. Y luego también pues puede verse a que a veces pues hacen unas preparaciones, se lleva todo de una manera muy controlada, incluso como otros años en los que las cosas van bien, y de repente llegas allí y el cuerpo no va, no sabes por qué. Está claro que ha sido un tour rapidísimo, el más rápido de la historia, pero pienso que son dos corredores que son ganadores, o sea, son dos corredores que saben rematar cuando se filtran en fugas. Entonces, bueno, más allá de que pudieran rematar, es que no conseguían meterse en las escapadas. O sea, fijaos qué caras están, que estoy de acuerdo, pero yo creo que son dos corredores que cuando están bien, cuando están en su momento, tienen calidad de sobra para estar ahí, incluso para cuando los llevamos en una escapada, vemos a Aramburu y a Jon Izagirre, decimos, oye, hoy tenemos muchas posibilidades. A veces llevamos otros corredores que son muy combativos, pero que decimos, pues a lo mejor no es un rematador, pero yo creo que estos dos lo son, así que seguro que no han tenido su mejor tour, y ellos mismos son los que más ganas tienen de hacerlo bien, porque al final, como os digo, la preparación es muy exhaustiva, y esperamos que vuelvan a esa versión que nos tienen acostumbrados, y sobre todo a disfrutar. Vimos, eso sí, a Alex Aramburu también en la última etapa en París, pues en puestos cabeceros, pero estoy convencido que los dos ciclistas vascos les hubiera gustado estar en el sitio que esperaban. Así que mucho ánimo para los dos, sois muy grandes, aunque las cosas no salgan bien, y pronto volvéis a hacer de las vuestras. Otros dos compañeros de equipo del Movistar Team, del equipo de Enric Mas, Castrillo y Iván García Cortina. Pablo Castrillo y Iván García Cortina, pues también dos ciclistas que los dos saben rematar, los dos han ganado en el profesionalismo, pero sobre todo dos ciclistas batalladores, combativos. Iván además es un ciclista que bueno, cuando ve pues grupos reducidos o ve finales que le pueden ir bien, pues puede estar ahí en los puestos de cabeza también en algunos sprints, pero no hemos conseguido tampoco verlos a ambos en el sitio que esperábamos. Sí que al principio del Tour Iván tuvo unas muy buenas actuaciones, sobre todo protegiendo a Enric Mas y salvándole de algunos momentos complicados con cortes que se producían por viento, por caídas. Estuvo muy bien en esa faceta de protección, que seguro que era también la encomendada. Y a Pablo Castrillo, pues bueno, pues también le vimos en muchos momentos filtrándose en cortes con compañeros, pero cuando llegaban las primeras rampas el nivel era máximo en esas fugas, y veíamos que Pablo no conseguía aguantar el ritmo del resto de corredores. Por tanto, también pienso que, bueno, pues que a lo mejor su preparación también pues se ha visto pues modificada por determinadas situaciones, y no han llegado en el momento que ambos esperaban. Pero bueno, al menos lo han intentado, han estado ahí, y estoy convencido que también han sido primordiales para que otros compañeros sí que pudieran conseguir esas fugas, como Iner Rubio, Mühlberger y demás, pues bueno, que se pudieran filtrar, e incluso el propio Enric Mas, ¿no? Que ese trabajo a veces tampoco se ve, pero son ciclistas que tienen que salir a cortar escapadas, a hacer desecantes para que sus compañeros puedan volver a tener la oportunidad de filtrarse. Así que nada, a recuperarse el Tour, que es muy duro, y seguiremos disfrutando de vosotros en otras carreras con mejor forma, seguro. Notas positivas de este Tour de Francia. Marc Soler, yo creo que el catalán tiene que estar muy contento, primero porque ha conseguido la victoria, su líder para el que trabaja cada día. El equipo UAE con Tadej Pogačar conseguía la victoria en este Tour de Francia, y creo que, fijaos, Marc, aunque os pueda dar la sensación que a lo mejor no ha tenido tanta presencia, creo que es porque ha estado un poco antes de lo normal trabajando. Al final estaba Yates, estaba un sorprendente Narváez, estaba también en muchas ocasiones Wellens, pero fijaos que Marc, incluso en la primera semana, supo estar en terreno llano, pues cubriendo a hombres como Polit o Sivakov, que no tenían sus mejores días, y a Marc le tocaba estar ahí en el plano, y pienso que es un corredor muy necesario porque es muy polivalente y puede estar ahí, y también en la montaña. Como os digo, en la montaña le tocaba trabajar un poco antes, pero cuando tenía que hacer su trabajo lo hacía
a la perfección. Y luego también es un ciclista muy cercano a Tadej Pogačar. Siempre digo que los buenos gregarios no trabajan solo sobre la bici, también lo hacen en la mesa del desayuno, en la mesa de la cena, en el autobús. Y Marc, si os fijáis en las redes sociales, siempre está ahí de bromas con Tadej y demás. Y creo que es un hombre muy importante también cuando termina la etapa para que su líder desconecte, se ría y se lo pase bien. Y más en un tour en el que el propio Tadej ha reconocido que ya se le estaba haciendo un poco pesado. Así que enhorabuena, Marc Soler, por la victoria de tu líder y por tu trabajo. Y sí, el equipo desaparece, pese a la gran actuación que han tenido este Tour de Francia, con Kevin Bouquelin en la clasificación general y sobre todo los dos españoles, Cristian Rodríguez y Raúl García Pierna. Vaya Tour que han hecho los dos en favor de su líder, trabajando al máximo siempre que lo ha necesitado en momentos complicados. Recuerdo la imagen de Raúl llegando en el Mont Ventoux con Kevin a rueda. Recuerdo también a ambos trabajando bajo la lluvia porque peligraba esos puestos en la clasificación general de Kevin, o sea, y luego también han tenido momentos para ellos, momentos de lucimiento propio, filtrándose en fugas y lo más importante, desde el comienzo hasta el final, y eso demuestra que tienen un motor tremendo para las vueltas de 3 semanas. Cristian es un corredor más veterano que Raúl, ya sabíamos de sus grandes cualidades como escalador y demás, pero creo que en este Tour se ha destapado también como un gran hombre de equipo, súper importante. Y Raúl, bueno, pues un chaval súper joven que tiene mucho por delante. Y también me quedo con el compromiso de ambos, porque como os decía, pese a desaparecer su equipo, pese a parecer que también tiene Raúl ya todo hecho con Movistar para la temporada que viene, Cristian seguro que también tendrá ofertas por ahí, pues han tenido un compromiso máximo y han dicho, oye, nosotros hasta el 31 de diciembre pertenecemos a la Arkea y han dado todo, así que eso, aunque os parezca que es normal, muchas veces no es del todo normal. Hay corredores que cuando ya lo tienen hecho para el próximo año con otros equipos se entienden un poco y su profesionalidad se reduce, pero ellos dos han estado en la altura máxima, así que enhorabuena Cristian y Raúl por lo bien que lo habéis hecho y lo que nos habéis hecho disfrutar. Por último, he dejado para el final a Iván Romeo, el campeón de España, el ciclista de Movistar Team, compañero de Cortina, de Castrillo, también de Enric Mas, pues bueno, pues ha estado presente en momentos interesantes, ha hecho una gran crono en este Tour de Francia, entre los 10 primeros, en su primer Tour de Francia, y luego también le hemos visto incluso que además se sentía muy orgulloso de nunca había compartido escapada y corte con Wout van Aert. Le hemos visto también ahí un día intentando disputar esos puestos de cabeza, finalmente no lo conseguían, pero bueno, le hemos visto pues muy buenas sensaciones y sobre todo muy buenas piernas en determinados momentos, ¿no? Al igual que os decía que en muchas ocasiones también se filtraba Castrillo y además eran los dos hombres que solían estar bastante unidos en esas escapadas y a veces se veían cortados en puertos en los que no les venían del todo bien. Pero yo creo que también Iván ha aprendido mucho en este Tour, le quedan muchos por delante, como a Castrillo, como a Raúl García Pierna, pero ha aprendido también a levantar el pie muchos días para guardar energía para esos días que le vienen realmente bien, ¿no? Y lo hemos visto en esa penúltima etapa que además él tenía marcada bajo la lluvia, que todos estábamos soñando con que podía ser el día en el que España consiguiera de nuevo una victoria en el Tour, y por qué no de la mano de Iván Romeo, pero bueno, entraba esa curva y hablábamos de las caídas al principio, que alguno incluso se tuvo que ir para casa como Carlos y Enric, y bueno, pues Iván se iba al suelo. Después a toro pasado, oye, pues es que él mismo decía, no, es que igual no tenía que haber entrado por la derecha esa curva, es que entré muy pasado. Bueno, si no te caes, todos estaríamos diciendo que bien entraste esa curva, así que yo creo que después es muy fácil juzgar, son aprendizajes, pero creo que tiene que estar muy contento de estar en momentos pues en los que es muy difícil estar, pues estar ahí, ¿no? Luchando por una etapa como le vimos. Yo hacía tiempo que no veía llegar a un ciclista tan destrozado a la línea de meta. Pensábamos incluso que se había hecho más daño porque en la tele parecía que se daba con el pecho en el bordillo. Finalmente y afortunadamente no fue así, era todo chapa y pintura y fuertes golpes, y al día siguiente pudo salir y culminar su primer Tour de Francia. Así que nada, este es un poco mi balance de un Tour de Francia que, claro, podemos decir, pero es que los hemos tenido mejores. Pues claro que los hemos tenido mejores y seguramente los tendremos peores que este. Yo creo que tenemos que aprender a dejar de comparar otras épocas. Ahora mismo tenemos los ciclistas que tenemos, son grandes ciclistas, en momentos estarán mejor, estarán peor, pero como siempre os digo, son los principales interesados en hacer las cosas bien. Cuando no están todo adelante que quieren es porque no hay más. ¿Qué más quisieran ellos que estar todo el día en fuga, estar todo el día dando guerra? Y a veces la forma física pues es una
montaña rusa que ni los propios preparadores a veces entienden por qué ese corredor pues en este Tour no va, cuando estaba todo hecho a la perfección, ¿no? Y sus sensaciones eran muy buenas. Así que disfrutemos de lo que tenemos corredores ahí madurando que seguirán dándonos grandes alegrías y otros ya maduros que van a funcionar al máximo, ya veréis en próximas carreras. Y lo más importante, que os recuperéis de las lesiones, que descanséis mucho de este Tour de Francia, que os comáis unas buenas hamburguesas de todo menos pasta y arroz, que ya lleváis unos días comiéndola, y que disfrutéis de la familia, que recarguéis pilas para las próximas carreras, porque nosotros desde Ciclismo a Fondo vamos a seguiros muy de cerca y os vamos a empujar siempre que os veamos al otro lado del televisor disputando carreras y sobre todo intentando dejar a España lo más arriba posible. Y a vosotros nada, que nos vemos en el próximo Corte Bueno y que espero vuestros comentarios aquí, que nos deis a seguir también, que os suscribáis al canal, que es muy importante para que todo esto siga sucediendo y gracias por acompañarnos un día más. Así que hasta la próxima.